Muy buenas noches, gracias por su sintonía. Debate con Nacho Castillo. Soy Eduardo Arévalo y tenemos el gusto esta noche de recibir a dos invitados con quien vamos a conversar sobre todo este proceso judicial. Enrique Anaya, abogado constitucionalista. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Muchísimas gracias por el espacio. Buenas noches a todos los televidentes. También nos acompaña esta noche Daniel Olmedo, director de Asuntos Legales de ANEP. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Quique, y buenas noches a todos. Gracias. Y vamos a saludar también a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe. Comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, Enrique, ¿le tomó por sorpresa la juramentación de jueces y magistrados de Cámara en la Corte Suprema de Justicia el día de ayer, esa convocatoria que lanzan en sustitución de los jueces pues que aseguran en la Corte Suprema de Justicia pues que ya no podían continuar en el cargo? Bueno, con franqueza no, el día viernes en la mediodía comenzó a circular digamos el memorándum de convocatoria que hizo la persona que ilegalmente ocupa las oficinas de la presidencia a los magistrados y a los otros usurpadores de funciones para el día domingo, así que pues en realidad no me tomó de sorpresa, ya había visto que iba a hacerse la convocatoria, con lo cual era evidente pues que uno, no iban a cumplir la Constitución y dos, no iban a cumplir tampoco con la resolución de medida cautelar emitida por la Cámara de Familia de la sección de Oriente con sede en San Miguel, así que es evidente que si íbamos a ver otra camándula, digamos, de violaciones legales e inconstitucionales este domingo. Es que algunos decían lo que ocurrió en San Miguel iba a frenar por lo menos un tiempo mientras presentaban un recurso, porque ya vamos a hablar también de ello un poco más adelante, porque la misma Corte Suprema de Justicia decide presentar un escrito en la Cámara de Oriente. Entonces era diciendo, ok, voy a responder a esto, entonces vamos porque la resolución era parcial y estaba suspendiendo el acto reclamado, es decir, la ejecución Así del es. mismo. ¿Vea? Entonces, totalmente. Era como un compás de espera, pero no, se hace esa convocatoria, la juramentación y ya hoy llegan a los Sí, cargos. no, definitivamente, si la resolución de la Cámara, en el primer apartado, lo que dice la resolución de la Cámara de Familia San Miguel es, se ordena a la Corte y específicamente el sujeto obligado a cumplir con la medida es la Corte Suprema, que no aplique las reformas, el decreto 144, la memoria no me falla, o 44, pues que contiene la reforma a la ley de la carrera judicial y por lo tanto no podrá hacer nuevos nombramientos ni cesar jueces, o sea, lo dice expresamente, pero en realidad, Eduardo, si ya vimos que la Asamblea le dio igual el mandamiento de inconstitucionalidad 01 del 1 de mayo, cuando se declaró inconstitucional la destitución de los magistrados del 1 de los magistrados de la Sala Electoral que fue destituidos el 1 de mayo. Si ya vimos que el presidente se niega a cumplir con las resoluciones del juez Guzmán en el acceso a los archivos judiciales. Si ya vimos que centros penales no obedece las órdenes de arresto domiciliario que le dan respecto de un procesado, quien determina ahora las libertades ya no son los jueces, sino que son los carceleros. Entonces, a una, entre comillas, sala de lo constitucional, integrada por 5 operadores de Casa Presidencial y una Corte Suprema, 10 magistrados, ya sean sumisos o obedientes a las órdenes de Casa Presidencial, pues yo entendería que de Casa Presidencial les dijeron, mira, que te dé igual lo de la Cámara de San Miguel, ustedes van a cumplir lo que tu patrón ha dicho, tu patrón presidente ha dicho que hay que cesar a los jueces y que hay que ejecutar y nombrar nuevos. Así que pues, no, en realidad no me extraña. Por supuesto, que no me extrañe no significa que eso sea legal. Lo que se hizo el día domingo, insisto, es una violación a la Constitución y es una desobediencia expresa a una resolución de medida cautelar dictada
por la Cámara de Familia de San Miguel. Daniel, entonces, ¿qué sentido tiene que la Corte, a través de apoderados legales, interpusieran un recurso de apelación ante la Cámara de San Miguel? Pues si de todos modos el domingo iba a estar juramentando 100 jueces en suplencia. Yo creo que esa decisión que tomaron el viernes la Corte creo que fue la correcta. Si estaban disconformes con una decisión judicial, apelar. Ahí creo que actuaron bien. Entonces, cuando actuaron mal fue el domingo, porque cuando ellos interponen un recurso de apelación, la verdad que están reconociendo que esa decisión que emitió la Cámara era una decisión legítima, válida, estaban disconformes con ella y activaron la institucionalidad para impugnarla. Entonces, habiendo presentado el recurso, están reconociendo esa validez y a pesar de eso, desobedecer esa orden judicial el día domingo, creo que destaca la violación que cometió la Corte el día domingo. Que eso es grave, pues. La verdad que lastimosamente, particularmente a partir del 1 de mayo, nos estamos acostumbrando a las violaciones a la Constitución, a la ley y a órdenes judiciales. Y ya se está normalizando eso. Y no es normal, no es lo correcto. Y eso es hasta un delito, pues es un delito de desobediencia. Entonces, como bien dice Enrique, esto pues ya nos sorprende porque es el ambiente normal, el entorno normal en que estamos viviendo, pero es al final las personas que sí optan por la decencia y que creen en el Estado de Derecho y en la democracia, tienen que mantener ese empuje y ese llamado a que se reencauce el orden constitucional, la legalidad y esta normalidad, esta nueva normalidad que nos ha traído este gobierno a partir del 1 de mayo, pues hay que dejarla atrás y hay que volver a reconstruir un orden constitucional que no lo tenemos. Ahora ya asumían los cargos, varias de la prensa pues trató de hablar con varios de estos jueces, Enrique, y llegaron temprano los equipos de prensa a los tribunales, ninguno quiso dar declaraciones, dijeron que tal vez después en horas de la tarde la misma centro judicial daba una conferencia, una posición ante las preguntas de la prensa, pero llegaron y asumieron y dijeron de que pues sí, van al cargo y van a realizar el trabajo. Ahora, de cara a esto, a los abogados, a los ciudadanos que tienen procesos pendientes, ¿debe preocuparles este cambio que se está dando en el órgano judicial? Sí, definitivamente que debe de preocupar a los ciudadanos, porque simple y sencillamente esta forma de actuar nos evidencia y se está haciendo cada vez más constante, ¿no? Y ya más generalizado, ya hoy a todos los niveles, el hecho de que da igual la ley, da igual la Constitución, da igual las órdenes judiciales y que simple y sencillamente todo el órgano judicial va a estar plegado a las órdenes que se van a dar desde el Ejecutivo. O sea, ese es el mensaje. O sea, ese es el mensaje que se está enviando, ¿no? O sea, igual, pues digamos, las personas que usurpan funciones en la sala de lo constitucional fueron impuestos, pues, a través de la policía, llegaron con las armas, pues, y ahí se han quedado, pues, pero en realidad son totalmente ilegítimos, pues, o sea, nadie en su sano juicio, no se necesita ser abogado, nadie en su sano juicio, digamos, intentaría dar ni siquiera una apariencia de legitimidad a estas personas, ¿no?, que están en la sala de lo constitucional. Sin embargo, pues en los hechos, por la fuerza de las armas, ahí se mantienen y las otras 10 personas que los rodean, los que sí son magistrados legítimos, pues se han plegado, ya sea porque no votan en contra o votan con ellos, o sea, se han plegado, digamos, digo, o son obedientes o son sumisos, o son dóciles, digamos, a las órdenes de casa presidencial, y por lo tanto, digamos, ese vicio, Eduardo, es como un cáncer que digamos que está ahorita en la cabeza, pero se riega por todo el órgano judicial. Porque si alguien, digamos, suponte, te imaginas, digamos, cómo se va y el temor que va a tener un juez de paz o un juez de primera instancia, si ya saben que si estás en la sala de lo constitucional y estás en la Corte Suprema, te amenazan que te van a destituir si no le haces caso al presidente. Entonces el juez de paz, cuando le llame el magistrado y le diga, mira, tenés que resolver así,
En tal caso vas a resolver a favor del demandante, en tal otro caso vas a resolver a favor del demandado. Y va a ser en todas las materias. O sea, la corrupción que implica haber descabezado a la Sala de lo Constitucional, porque es un acto de corrupción, esa corrupción va a regar y va a podrir todo el órgano judicial. O sea, y lo vamos a ver en todas las materias, civil, mercantil, laboral, penal, en todo. Lo estamos viendo en el caso del exalcalde Mason. Yo no soy abogado del caso, yo no conozco los detalles. Pero recuerdas, ¿qué fue lo que precedió la detención del señor Mason? Un tuit del ministro de Trabajo diciendo, si no lo meten preso, nos vamos a ver allá en las secciones. Entonces ya el juez lo dijo. Después, el tribunal y la Cámara pasaron dando órdenes de arresto domiciliario y no las cumplen. Entonces, digamos, descabezada la Sala de lo Constitucional y coaptada la Corte Suprema, ese cáncer va a ser una metástasis total en todo el órgano judicial. Así que cuando le toque a un ciudadano, digamos, normal y corriente, pues sencillamente si le ha caído mal a un funcionario del Ejecutivo, pues este le va a llamar a la Corte y le van a decir, mira, a fulanito de tal, ahí déjamelo preso. A fulanito de tal, digamos, quítenle los bienes, embárguenlo, o sea, cualquier cosa, ¿no? Métanlo preso por evasión fiscal, métanlo preso porque me vio mal, ¿no? Cualquier cosa. Entonces, todos los ciudadanos estamos en un alto riesgo sin ninguna posibilidad de garantías de defensa, Eduardo. Daniel, ahora algunos jueces estaban confirmando que habían recibido notificaciones de traslados, sobre todo los que salieron al frente de las conferencias de prensa y cuestionaron la medida, aseguraron que les había llegado una notificación sin haberlo solicitado, decir, mire, usted va para tal tribunal, usted se mueve a tal, y decían ellos, mire, esto es una vendetta por haber hablado. Sí, en efecto, hay un derecho que es el derecho a estabilidad en el cargo. Y en el caso de los jueces está relacionado con la independencia judicial. Aquí hay una sentencia de la sala, la 25-2013, que habla precisamente de eso, le leo. La independencia funcional de los jueces y magistrados se logra a través de determinadas condiciones, una de las cuales, conforme a los artículos 186, inciso cuarto y 4, inciso primero, es la garantía de la estabilidad en el cargo. Entonces, cuando están trasladando a los jueces, básicamente están violando su derecho a estabilidad en el cargo y están violando un principio que es la independencia judicial. Eso le afecta al juez y nos afecta a todos los ciudadanos que van a ser eventualmente o que están siendo juzgados por ese juez les afecta, porque su seguridad es que determinado juez los iba a conocer su caso, el juez natural, y de repente por criterios que nadie conoce se mueven. Debería de haber primero un razonamiento de por qué se está trasladando un juez de un lugar a otro, y lo segundo es que según la misma normativa del Consejo de la Judicatura debió haber habido una convocatoria cerrada cuando hay casos de traslados. Entonces no es que la Corte Suprema de Justicia tiene a los jueces como que son sus peones que los mueven en un tablero como quiere. Hay reglas para eso. Entonces si de repente cae una plaza vacante, debió haber una convocatoria cerrada para ver cuáles jueces están interesados en ella y un procedimiento de concurso según la normativa interna del Consejo Nacional de la Judicatura. Muy bien, vamos a continuar hablando de este tema. Tenemos que hacer la primera pausa del programa y ya regresamos. Muy bien. Enrique, ¿cómo debían darse estos traslados o cuál es el mecanismo que establece la ley en estos casos? Es que yo creo que hay que partir de un hecho, Eduardo. Es que estos traslados se han hecho en ejecución de la ley de las reformas a la ley de la carrera judicial, el decreto 144, y ese decreto es totalmente inconstitucional.
O sea, desde una perspectiva jurídica te voy a decir, Eduardo, que alguien que está en primer ciclo de derecho sabe que eso es inconstitucional. O sea, te mueres de la risa. Digamos, alguien que ya está en tercer año de derecho, digamos, le da risa ver el decreto. Quienes ya estamos mayores, pues nos da ganas de llorar de tanta risa, pues ya nos da ganas de llorar. ¿Por qué? Esas reformas son inconstitucionales de forma, porque la iniciativa fue de los diputados y no de la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene competencia, la iniciativa de ley para materias judiciales. Se hizo con dispensa de trámite, sin justificar y sin que existieran motivos reales. Se hizo el 31 de agosto. Y mira que tan urgente era que se han tardado hasta ayer 27 en ejecutarlo. Es decir, lo cual te evidencia que no habían motivos para la dispensa de trámite. Pero además de fondo, esa disposición tiene, esas 144 tiene al menos, y así de a bote pronto, cogiendo, así preguntando, por lo menos 3 violaciones constitucionales. 1, la discriminación por edad. 2, la violación a la estabilidad de los jueces, ¿no? Simplemente por cumplir 60 años. Y 3, que tiene una disposición transitoria, que es la que han ocupado para hacer todos estos nombramientos y estos traslados. El artículo 182, atribución novena de la Constitución, dice que corresponde a la Corte Suprema de Justicia nombrar magistrados de segunda instancia, jueces de primera instancia y jueces de paz de las ternas que le envíe el Consejo Nacional de la Judicatura. En cambio, la disposición transitoria del decreto 144 dijo, mire, no le pida nada al Consejo, la Corte va a poder nombrar y trasladar sin pedirle nada al Consejo. Por eso, creo que debe de haber visto una entrevista de la expresidenta del Consejo Nacional de la Judicatura, que dijo que el Consejo Nacional de la Judicatura había pasado a ser una institución pasapapeles o intrascendentes, porque si la Corte ya no va a pedirle ternas para estar haciendo nombramientos y traslados, si ya no van a haber esos concursos internos a los que cerrado, que es a lo que se refería Daniel, pues entonces el Consejo francamente ha quedado ahí, digamos, van a estarle pagando a 7 consejeros sencillamente para estar evaluando de paja a jueces y magistrados y para estar llevando la escuela de capacitación judicial, otra institución carísima, digamos, sin ningún papel relevante. Entonces, en realidad, para todos estos traslados, lo primero era, en realidad, declarar inaplicable ese decreto 144. Y si la Corte quería hacer, entre comillas, digamos, traslados, atendiendo toda la normativa del Consejo Nacional de la Judicatura, hacer una evaluación del juez y decir, bueno, este juez, digamos, está fallando porque no está poniendo suficientes resoluciones o tarda mucho o no llega el trabajo. Y entonces vamos a ver si le damos una sanción o estimamos que está ahorita en menores, pero vemos que se ha especializado en derecho penal y por lo tanto mejor lo vamos a mandar a un tribunal penal. O sea, es ver lo que ha sucedido en cambio con estos traslados que hemos conocido públicamente, en realidad la Corte está haciendo, lamentablemente, digamos, y es, además de triste, vergonzoso, está siendo un instrumento de represión, porque vemos, ¿por qué? Porque a los jueces que se expresaron públicamente, o que participaron en las marchas o en otras actividades, digamos, en entrevistas, tal, eran básicamente jueces y magistrados ubicados en San Salvador o en Santa Tecla, y ellos los han trasladado a Santa Ana, a San Vicente, a Cojutepeque, a Zacatecoluca. Es decir, es un acto de represión lo que ha hecho la Corte Suprema. Así que te digo, es triste, tal. Así que estos traslados no tienen ni la más mínima, no había ninguna causa o motivo para los traslados. Ok. Daniel, dijo el presidente de la Corte ayer domingo durante el acto de la juramentación, dijo que van a hacer supervisiones en los tribunales porque no quieren una reducción de la mora, quieren eliminar la mora judicial, dijo, y van a personarse y a ver que se cumpla, que ese es el mandato que tienen. ¿Se puede esto? Mire,
tras una violación masiva de la independencia judicial, la estabilidad en el cargo, fijarse en la mora creo que es fijarse en lo de menos. Han hecho primero, el origen de este señor es ilegítimo en el cargo desde el 1 de mayo, y un poco lo que ha hecho a través de la aplicación de esta reformas a la ley de la carrera judicial, él ha irradiado todo el golpe del que él fue protagonista a todo el órgano judicial. Entonces, yo creo que estar tratando de adornar las reformas a la ley de la carrera judicial como que van a superar la mora, es algo totalmente irrelevante con la magnitud de la violación que se ha cometido a la separación de poderes y a la independencia judicial. Entonces yo creo que no hay que caer en esas trampas. Yo creo que también ahí hay que los demás magistrados de la Corte, aparte de los 5 que están, de los 5 señores que están en la Sala de lo Constitucional, tendrían que hacer un ejercicio de reflexión, porque estas medidas, estas acciones que toman, no pasan desapercibidas. Entonces ya vemos los 5 personas que están en la Sala de lo Constitucional, empezaron a tomar sus decisiones, emitieron esa sentencia que pretende autorizar la reelección inmediata presidencial, y bueno, ahora ya están en la lista Engels, ¿verdad? Entonces, creo que los otros 10 magistrados de la Sala de lo Constitucional, que ellos no tienen ese origen ilegítimo, ellos creo que deberían de reflexionar y no dejarse llevar por esa marea. Ahorita tal vez los que tienen la pelota principalmente son los magistrados de la Sala de lo Civil, ¿verdad? Porque ahí está ese recurso de apelación frente a la decisión que tomó la Cámara de la medida cautelar que suspende la aplicación. Correcto. Entonces yo creo que ellos ahorita deberían hacer su ejercicio de reflexión y tomar su decisión técnica e independiente, y no dejarse llevar por esa marea autoritaria que desde los despachos de la Sala de lo Constitucional está tratando de irradiarse a todo el órgano judicial. Yo creo que todavía tienen tiempo los demás magistrados, los demás jueces en el órgano judicial y demás magistrados de cámaras de no dejarse arrastrar por eso, porque eso puede ser peligroso en el futuro para ellos. Y lo vemos en la historia. Por ejemplo, Enrique escribió una columna hace unos meses, me acuerdo, de los jueces de Hitler. Los juzgados en los segundos juicios de Nuremberg. Los segundos juicios de Nuremberg. Entonces, en el régimen nazi, pues se creó más o menos esto, el régimen nombró sus propios jueces y se sentían muy machitos en los años 30 y 40 y el primer lustro de los 40, emitiendo sus decisiones, ¿verdad? Y portarse mal no es buen negocio, porque después al final, como señalaba Enrique en esa columna, esos jueces se sometieron a los juicios de Nuremberg, ¿verdad? Entonces, creo que ahorita estamos en un momento complicado, ellos están bajo muchas presiones y tendrían que reflexionar de que la investidura que tienen, no solamente por el respeto a la Constitución, tienen que tomar las decisiones correctas, sino por su propio beneficio. Muy bien. Enrique, también como parte de lo que se conocía el día de ayer estaba un comunicado, digámoslo así, a través de Twitter. Era la forma que estaban informando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en la cual decía que se iba a mantener por 5 años a los que habían solicitado ser incluidos en el régimen de disponibilidad, que iba a ser básicamente todo el que había solicitado, pues iba a quedar estabilidad de 5 años con la posibilidad de una prórroga. Así lo establecía. Eso es un invento. Pues en primer lugar, eso es régimen de disponibilidad, es una violación a la estabilidad en el cargo. O sea, eso es, digamos, tú tienes como juez derecho a permanecer en el cargo, ¿no? Pero no eso de estar disponible. Entonces, estás disponible, entonces, ¿qué resulta? Te van a poder, aunque han dicho 5 años, pero la ley transitoria tampoco habla de un régimen de 5 años. Eso es un invento de la Corte, y eso te demuestra, digamos, la arbitrariedad, digamos, de la decisión de cesar a los jueces de 60 años. Y entonces, ¿qué? Veamos, a los 60 años terminas. Pero si tú dices, pues fíjate que yo me quiero quedar. Ya está bien, muchachito. Te quedes y se va a quedar otros 5 años. Bueno, pero entonces es absurdo. Y si estás a disponibilidad de que te van a poder quitar y poner cuando quieras.
¿Cuándo te van a quitar? Pues cuando pongas una resolución o una sentencia que le sea incómoda al poder, van a decir, fíjate que ya no. Aunque te había dicho que eran 5 años, hoy te vamos a quitar. O sea, eso es absolutamente un invento. No hay nada. O sea, eso de régimen de disponibilidad no tiene ningún valor jurídico. Y simple y sencillamente es que una forma de mantener a los jueces, digamos, como otro mecanismo de control sobre los jueces. Es igual que esa promesa, digamos, ilegal, inmoral, de les vamos a pagar 24 meses, ¿no?, de salario. Acaban de pedir refuerzo presupuestario. Sí. Digo yo, y se da coherente que después del vergonzoso y escandaloso discurso de los diputados que dijeron, estamos depurando, vamos a quitar a todos los jueces corruptos, hoy que todos los corruptos se vayan. Y ahora le van a dar, se ha pedido 8.1 millones de dólares, y si son 100 los que han renunciado, significa entonces que el promedio de indemnización es $80,000. O sea, en automático, ¿no? Porque salió muy fácil, ¿no? Porque 8 millones entre 100, $80,000. Entonces yo entendería que para un juez o un magistrado, pues, si ha sido un hombre probo y todo, pues, esa cantidad no le es despreciable. Entonces le dicen, mira, renuncia y te vamos a dar $80,000. A ver a quienes se los pagan, porque están pidiendo refuerzo presupuestario. ¿Y tú crees que la Asamblea lo va a autorizar después que ha dicho corruptos? De corrupto, por corrupto te voy a dar de premio $80,000, váyase contento para su casita. En chivos. Sí, por supuesto lo van a dar en la Chivo Wallet, los van a dar en la Chivo Wallet, ¿verdad? Entonces, te digo, eso es, digamos, ese régimen de disponibilidad es otro de los disparates, digamos, que se ha inventado. Y yo tendría serias dudas, en realidad, digamos, de todo. Es más, perdón, no es que tuviera. No confío, digamos, en las palabras que salen por parte de las personas que están usurpando funciones en la Corte Suprema. Solo te voy a mencionar, digamos, lo que dice quien usurpa las oficinas de la presidencia respecto del juez Guzmán en el caso del Mozote. Ahí están las declaraciones que le dio, la entrevista que le hizo un matutino, dijo, de mi parte, dijo, jamás vamos a quitar al señor juez Guzmán, porque él ya está involucrado en el caso y él ya lo conoce, pueden estar seguros que no lo vamos a quitar. Todavía el jueves la Corte emitió un decreto cuando conminó a los jueces a renunciar y dijo, si no renuncian antes del viernes, entonces se quedan cesados sin ninguna indemnización. Es más, ya hay sentencias de inconstitucionalidad desde 1996, si la memoria no me falla, que esa es una forma de conminar, y con eso termino. Pero ¿qué dijo el domingo? Fíjese que como el juez no renunció, entonces ya vamos a nombrar uno nuevo. Vamos a seguir hablando del juez del caso El Mozote al regresar de la pausa. Acompáñenos, por favor. Muy bien. Daniel, ¿cómo debemos de entender esto del juez del caso El Mozote? Ya estaba diciendo Enrique, pues lo que había ocurrido, que decía que no quería que se fuera, luego que no se amparó o acogió a este régimen de disponibilidad y bueno, que había quedado fuera. Y aquí está subiendo una información pues que han actualizado de producción, nos la mandan, dice, subido a las 7 de la noche. El presidente de la Corte dice, vuelve a llamar al juez Jorge Guzmán para ofrecerle que siga en el caso El Mozote. Dijo hoy que le ha hecho un nuevo llamado para que quede en el caso, contradiciendo lo que él mismo dijo el domingo en la juramentación de los nuevos jueces, incluido el que lo va a sustituir. ¿Cómo se puede interpretar esto? Yo creo que eso lo que revela es que este es un merendero de negros, porque al final hay una gran discrecionalidad. El presidente de la Corte decide qué juez se queda o se va bajo qué criterios. ¿Acaso es el criterio de que se le hizo un escándalo porque el caso del Mozote es relevante y entonces ya quiera mitigar ese escándalo? Entonces, las razones por las que el señor que está en la oficina de la presidencia de la Corte un día dice que se va a remover al juez que lleva el caso del Mozote y otro día dice que lo invita a que continúe, creo que lo que revela es la discrecionalidad y revela el caos y la violación al orden constitucional que está materializándose con la ejecución de esta reforma a la ley de la carrera judicial. Básicamente lo que está ocurriendo aquí es que todas las víctimas del caso del Mozote se les está, después de la
grave violación a los derechos humanos que sufrieron, se les está cometiendo una segunda violación de sus derechos humanos, que es el derecho de acceso a la justicia. Entonces, que este gobierno ya lo estuvo haciendo con la obstaculización al acceso a los archivos militares que se habían ordenado, y ahora con las modificaciones que están haciendo al juez natural que está conociendo el caso. Entonces, creo que es indignante para las víctimas del caso del Mozote que esto esté ocurriendo. Y no sé qué es lo que el señor López Jerez está intentando, bajo qué criterios dice estas cosas. Esta vez hay que preguntárselo. Yo creo, Eduardo, que, ¿sabes, Daniel? Creo que lo que está sucediendo es que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creo la Comisión, mandó a solicitar un informe de cuál era la incidencia de estas reformas en el proceso. Entonces, ahora van a tener que informar al Estado de El Salvador que el juez que había adelantado más el caso está fuera del caso, y la persona nueva que va a llegar va a tener que conocer, dijeron, como 190 piezas del expediente, que parece que son casi 40,000 folios o más. Leerte 40,000 páginas, revisar 40,000 páginas. O sea, y el caso estaba ya prácticamente para que el juez determinara de llevarlo o no, digamos, a juicio, digamos, a la vista oral. Así que no, y lo voy a decir, como los constitucionalistas somos dramáticos, esa es parte de ser constitucionalista, digamos, somos dramáticos. Pero yo lo digo a los señores magistrados, a las 5 personas que usurpan funciones y a los 10 magistrados que actuaron por omisión, por cobardía, o que son parte activa de este mercado, que tienen, señoras y señores, las manos manchadas de sangre. Han insultado la memoria de las víctimas del Mozote al haber hecho eso. Y desde ya tienen manchadas las manos de sangre, porque de seguro al potenciar y posibilitar el establecimiento de un régimen autoritario en este país, cuando estos regímenes, así como ha creado actualmente exiliados, presos políticos, detenciones arbitrarias y represión, cuando este régimen comience a matar salvadoreños, ustedes son responsables de esa sangre de los salvadoreños que va a estar en las calles. Enrique, hay recursos presentados en la misma Corte Suprema de Justicia, Cristosal, pero también hay instancias internacionales donde se han presentado recursos, estarían por presentarse. ¿Hay expectativa de que avance en esto en contra de esta reforma a la ley de la carrera judicial? A nivel interno, imposible. Es que sencillamente tenían que haberlo desaplicado y decir, estos decretos es inconstitucional. O sea, eso ya pasó, ese tiempo ya pasó. No lo aplicamos, no. O sea, ya lo ejecutado. Ya demostraron cuál es su actitud de su docilidad al régimen. O sea, ya lo ha aplicado. Así que a nivel interno no lo hay. Y a las instancias internacionales, definitivamente sí. El problema es que esto tarda muchos años a nivel internacional. Tarda muchos años. Imagínate, venir a dictar medidas cautelares. Ahora que se ya nombraron 100 nuevos, ¿qué es lo que va a decir el señor que está en la presidencia de la Corte? Lo mismo que es el presidente de la República, pues como le han mandado a los mismos que hacía tweet allá en Casa Presidencial, hace también el 2 de la Corte, porque escriben lo mismo de horrible. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a decir, ni un paso atrás. No retrocedemos, no volveremos, digamos, al pasado. Ya los que nombramos nuevos, ya los nombramos nuevos. Entonces, el problema en las instancias internacionales es el tiempo. El tiempo, o sea, te lleva este tipo de casos, aunque se pueden dictar medidas cautelares, pues las medidas cautelares sobre todo se dictan cuando afectan, ponen en peligro la vida o la integridad de las personas, ¿no? Y en este caso el desmantelamiento que se ha hecho del Poder Judicial no coloca, digamos, en riesgo de la vida actualmente de los jueces. A mí me sorprendería, pues, y ojalá que así surgiera, pero me sorprendería que la Corte emitiera, digamos, medidas cautelares de urgencia para estos casos, ¿no? Me sorprendería bien, pero francamente lo dudo. Y igual, pues, Eduardo, ya también hay denuncias contra la destitución de los magistrados del 1 de mayo. Y te imaginas, ya pasaron mayo, junio, julio, agosto, prácticamente septiembre, 5 meses, y todavía no hay decisiones. Tarda mucho, digamos, tarda varios años. Estamos hablando 3, 5, 7 años a veces. Entonces, los regímenes pueden, autoritarios, con ínfulas de dictadores, como le gusta llamarse al presidente, ¿no? Pues se terminan consolidando
Pero sí, solo para agregar ahí, yo creo que sí es cierto, tal vez no van a resolver el problema a corto plazo, activar todos estos mecanismos del sistema interamericano. Es poco probable que lo hagan, muy poco probable, pero sí es importante que se haga, que se activen todas las vías jurídicas, institucionales, que se denuncien todas las violaciones que se están cometiendo. ¿Por qué? Porque a largo plazo la justicia llega. Entonces, si vemos ahorita las violaciones que se cometieron durante la guerra, el caso del Mozote. Entonces, el hecho de estar activando vías, señalando esas violaciones por 40 años, eso ha ido permeando para que después, terminó la guerra, llegaron los acuerdos de paz, se declaró inconstitucional la ley de amnistía y se empezaron a crear condiciones para que ya se pudiera generar un proceso judicial respecto a ese caso. Entonces, aunque ahorita tal vez no veamos los efectos concretos de activar todos estos mecanismos del sistema interamericano, probablemente cuando toda esta ola autoritaria pase, en el futuro esto va a servir para que se construyan casos de las violaciones que se están cometiendo ahora. Y por eso todos los jueces, magistrados, todos los magistrados de la Corte particularmente, los 10 restantes magistrados de la Corte, deberían tener sumo cuidado en lo que están haciendo ahorita, porque cuando todo esto pase, las cuentas las van a pagar ellos. Entonces sí la justicia eventualmente llega, y construir todos estos casos desde ahora sirve para ese futuro lejano. Enrique, están convocando diferentes organizaciones de la sociedad civil a una nueva marcha o concentración el día jueves, dicen, de la Plaza al Divino Salvador del Mundo hacia la Asamblea Legislativa. Mañana hay algunas conferencias de prensa de veteranos al respecto. ¿Tendrá una participación tan grande como la anterior o irá un poco reducido con estos mensajes que manda el Ejecutivo, o hablando que ese día pues había sido un día feriado y día de bicentenario? No logro, visualizar, la bolita de cristal de cómo va a estar. Es un día laboral, es un día laboral, lo cual es complicado. Pero hay algunos que ahí vamos a estar, y yo creo, y en línea con lo que dice Daniel, o sea, es importante que la población se continúe pronunciando, se continúe haciendo, esta denuncia, esta protesta, contra esta deriva autoritaria, ¿no? Y por eso también, y coincido plenamente con Daniel, que ni modo, ¿te imaginas? Caso del Mozote, 1980, y hasta el 2012. Fue que logró la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenar al Estado de El Salvador para decirle, mire, tiene que procesar a las personas responsables de esa masacre. O sea, nos lleva tiempo, pero sí es importante. Pero la justicia termina llegando, la justicia termina llegando. Así que, pues sí hay que continuar en la lucha, no hay que desfallecer, ¿no? En esto, no hay que darnos por, ya esto terminó, ya se agotó, ya se consolidó el régimen autoritario. Creo que hay que seguirlo denunciando, Eduardo, hay que seguir en la lucha. Ahora, Daniel, los ojos de la comunidad internacional siguen puestos en El Salvador. Están pendientes de lo que está haciendo, de lo que está ocurriendo en el país. No solo me refiero a Estados Unidos, sino la Unión Europea, organismos financieros. Están pendientes de lo que pasa acá. Pues sí, es que al final no somos una isla, pues. Entonces, el Estado de El Salvador es parte de una comunidad internacional, ha suscrito tratados en que ha asumido obligaciones en el derecho internacional. Entonces, básicamente lo que hace la comunidad internacional es exigir el cumplimiento de esas obligaciones. Entonces, es legítimo que se pronuncien sobre eso. Ahí tal vez, incluso las sanciones que eventualmente se ponen, por ejemplo, el tema de la lista Engel, yo creo que no hay que interpretarlo como que son sanciones a El Salvador, son sanciones individuales. Entonces, el hecho de que incorporen en la lista Engel a individuos que han cometido actos de corrupción o que han cometido violaciones a la democracia, a quien les afecta es a ellos, no nos afecta a El Salvador. Entonces creo que hay que distinguir de que cuando se dice están sancionando a El Salvador, se están entrometiendo en la soberanía nacional, es un poco de que nos instrumentalicen a todos para que sirvamos de escudo de corruptos y antidemócratas. Entonces creo que ahí hay que distinguir, momento, que la gente sea responsable de sus acciones. Si cometiste actos de corrupción o si estás cometiendo actos antidemocráticos,
adelante, pasa adelante y asumir la responsabilidad de tus decisiones. Entonces, por ejemplo, en este caso, los Estados Unidos, que ha tomado de manera soberana esa decisión, pues los sujetos obligados, los sujetos afectados son las personas que están en la lista, y bueno, que ellos den la cara y que no nos metan a nosotros, a todo El Salvador, a defenderlos o a decir que eso nos está afectando a todos. Entonces, pues sí, la verdad que la comunidad internacional está exigiendo que se cumplan aquí los principios democráticos, republicanos, es lo mínimo que debe ocurrir, es lo mínimo que debe ocurrir, así como El Salvador en muchos casos ha exigido que en otros países ocurra eso. Y quieras o no, la guerra terminó porque hubo un interés de la comunidad internacional para que se respetara aquí la democracia y los derechos humanos. Entonces es importante que la comunidad internacional tenga los ojos en El Salvador. Vamos a hacer la última pausa del programa y vamos a dar espacio a la participación de ustedes a través de las diferentes plataformas. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con Mao Hernández para la participación de los televidentes a través de las redes sociales. Mao, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a nuestros invitados. Por tiempo vamos a repasar dos participaciones que condensan mucho de lo que hemos recibido a través de la red de Twitter esta noche, Eduardo, y comenzamos con Karen López, que nos escribió: la depuración era necesaria en el sistema judicial porque durante muchos años vimos cómo favorecían a los de cuello blanco y no al ciudadano de a pie. Y Alexander Vázquez nos dice: mi opinión personal en el caso del Mozote, que es que quieren que este gobierno lo solucione, cuando realmente tuvieron 30 años para poder solventarlo. Como te comento, hay muchas participaciones similares a estas y vamos a aprovechar el tiempo de nuestros invitados, así que regresamos al set para respuestas. Muy bien, Enrique. Gracias. No, sí me refiero lo primero a lo de la depuración judicial. Si el problema es que lo que ha existido no es depuración judicial. O sea, yo sé que está, digamos, la ley, el decreto 144 simplemente dice: todos los jueces y magistrados que tengan 60 años o 30 de edad o 30 de servicio quedan cesados en su función. A nadie, en la ley, a nadie le han imputado y no se ha hecho ninguna investigación sobre corrupción o incapacidad o mal, digamos, servicio por parte de un juez. Así que lo que ha sucedido no es una depuración para nada. Yo sé que esa es el discurso, la narrativa de propaganda que ha hecho tanto el gobierno. Estamos quitando a los corruptos. Que me muestren un caso a donde a todos los que se han jubilado o a todos los que han actualmente trasladado, que nos muestren un solo caso. Que nos digan: mira, este juez incurrió en estos hechos de corrupción. No han presentado ninguno. Sencillamente ha sido una narrativa totalmente de un discurso, no de una propaganda para decir eso. No lo han hecho nada, pero sobre todo, y creen que va a ser mejor ahora. Ahora que están nombrando jueces y magistrados de dedo. O sea, ¿piensa alguien que esto va a ser mejor que lo que tenemos ahora? Va a ser peor, va a ser más horrible. Si antes estábamos mal, hoy vamos a estar peor con el sistema de justicia, porque se va a caracterizar por una grosera corrupción y por una incapacidad impresionante. Va a ser terrible, ¿eh? Va a ser terrible. Daniel, quiere que se solucione en este gobierno lo que no se hizo antes en el caso del Mozote, decía el televidente. Mire, sí, el señor Alexander Vázquez habla de que el gobierno haga justicia en el caso del Mozote. Es que el gobierno no tiene que hacer justicia. Quien tiene que hacer justicia son los jueces. Entonces, esa es la gran distorsión que hay, o sea, eso no es normal en una democracia. ¿Por qué estamos con esa confusión? Porque el gobierno hizo un golpe de Estado, se tomó el Poder Judicial y desde la cúpula, y ahora está irradiándolo en todo el resto del órgano judicial. Entonces ahora el gobierno ejecuta leyes y también hace justicia, porque hace el órgano social y decreta leyes. Entonces eso es una distorsión. Nadie le está pidiendo al gobierno que haga justicia. Quien tiene que hacer justicia son los jueces independientes. Y el gobierno no se tiene que meter en hacer justicia. Lo que ha hecho este gobierno, mientras se estaba prosiguiendo el caso del Mozote, es obstaculizar la justicia independiente que se estaba realizando. Porque estaba obstaculizando el acceso a los archivos militares que un juez lo había solicitado. Entonces, eso creo que tenemos que tratar de volver a las raíces, a entender que hacer educación cívica, democrática,
de que hay una separación de poderes y que el presidente no es un rey, es una república. Y entonces el presidente tiene sus funciones, los jueces tienen sus funciones, la Asamblea Legislativa tiene sus funciones. Entonces, el ejercicio de la justicia le corresponde a los jueces. Que los jueces no se deben al clamor popular, los jueces se deben al derecho. Entonces, y hacen justicia en base al derecho, a la Constitución y las leyes. Y eso es un poco lo que la grave herida que se cometió a la democracia el 1 de mayo es eso, es el principio de separación de poderes y la independencia judicial, que nos va a afectar a todos. Ahorita tal vez mucho se ve muy etéreo, pero eventualmente cuando tengamos que tener una interacción con el órgano judicial, ahí nos vamos a dar cuenta de que, lo vemos con la ley Bitcoin, mucha gente está disconforme con la ley Bitcoin, y entonces ¿qué hacemos? Siempre una demanda de constitucionalidad, ¿tiene probabilidad de éxito en una sala constitucional independiente? No. Entonces ahí está, a todos nos afecta no tener un órgano judicial independiente. Muy bien. Enrique, gracias por acompañarnos esta noche y dar respuesta a los televidentes. Muchas gracias por la invitación para participar, Eduardo. Un gusto siempre participar con Daniel y buenas noches a todos los televidentes. Daniel, gracias por acompañarnos. No, gracias a usted, Eduardo, y gracias a todos. Gracias, Kike. Y gracias a ustedes por su sintonía. Por supuesto, el día de mañana los esperamos para otro debate.